Buenos días para todos. Bienvenidos a esta webinar. Hoy le damos la bienvenida al doctor Jaime León Gañán Echavarría, abogado de la UDA, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la UPB, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y postdoctor de la Universidad Externa de Colombia. Muchas gracias a él por participar en esta webinar. Le damos la bienvenida a la institución y esperamos que este espacio sea de crecimiento personal y profesional para cada uno de los asistentes. Bienvenido, doctor Jaime. Tengo micrófono abierto, ¿cierto? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la institución universitaria Marco Fidel Suárez por la invitación, a su señor rector, el doctor Gustavo Moreno, a todo el equipo de trabajo. Para mí es un gran honor y placer compartir con ustedes esta conferencia, webinar con el núcleo básico del derecho fundamental a la salud en tiempos del COVID, precisamente. Entonces, esa va a ser nuestra exposición. Esto no me quiere pasar, no sé por qué. Espérenme un segundo, por favor. No quiere pasar ahí sí, ya se desbloqueó. Entonces, la conferencia precisamente es el derecho fundamental a la salud en tiempos del COVID. El objetivo de la conferencia va a ser precisamente el analizar o hacer algunas reflexiones. Esta es mi presentación, básicamente para que si alguien quiere anotar el celular o el correo electrónico, con mucho gusto, para después cualquier referencia o consulta que requieran con relación al tema, con mucho gusto lo haría. Entonces, el propósito es realizar algunas reflexiones y mirar algunos aprendizajes que queríamos tener como sociedad en este momento de pandemia, pero mirados hacia un futuro de un escenario de pospandemia y para analizar qué cosas tenemos positivas dentro de un momento de normalidad normativa en el país, pero que nos ha enseñado o que nos ha visibilizado y mostrado estos momentos de pandemia y que deberíamos, en mi criterio, tener en cuenta para, reitero, un escenario de pospandemia o, entre comillas, de normalidad, una vez hayamos pasado esta crisis y estos momentos de emergencia social, económica y ecológica. Lo que quiero hacer entonces es una comparación entre lo que tenemos como país, lo que hemos venido afrontando en estos momentos de pandemia y lo que, reitero, deberíamos reflexionar y aprender hacia un escenario futuro. Normalmente yo he sido un gran crítico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero esta vez no lo voy a hacer en términos de crítica, sino en términos de mirar esos aprendizajes, quería hacer lo positivo y lo que nos está enseñando estos tiempos hacia el futuro. Entonces, cuando lleguemos al momento de las reflexiones, reitero, utilizaré esos puntos claves más en un sentido positivo de aprendizaje que de crítica al sistema. Vamos a tener tres grandes contenidos. Un contenido denominado elementos jurídicos básicos del bloque de constitucionalidad del derecho fundamental a la salud. Obviamente, en su momento, para los que no están muy familiarizados con el concepto de bloque, daremos un concepto aproximado, un concepto general para entender por qué hablamos de él y por qué entendemos el derecho fundamental a la salud en su contenido desde esos principios que nos trae el bloque. Un segundo contenido, que son los elementos estructurales de una emergencia social, económica y ecológica. Precisamente los vamos a ver a la luz del decreto legislativo 417/2020, que es precisamente la que decreta la emergencia, y vamos a articular esos contenidos del bloque, luego los elementos estructurales que debe tener una emergencia social, económica y ecológica, para que finalmente miremos unos elementos jurídicos básicos de la normativa y lleguemos a las reflexiones. Todo eso para que miremos en esas reflexiones cómo la emergencia está tratando desde un enfoque de derechos o no lo que hoy entendemos por derecho fundamental a la salud
y, como diría yo, el derecho humano y seriamente fundamental a la salud, como luego lo vamos a ver. Esos son los 3 capítulos que vamos a tener en la conferencia. Como conceptos ya específicos, vamos a hablar del concepto de bloque de constitucionalidad, del derecho humano y seriamente fundamental a la salud, lo que llamamos hoy un enfoque de derechos humanos, y precisamente muy importante en épocas de pandemia y en épocas de decretos de emergencia social, un enfoque que no es solamente nuestro, sino que viene desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Internacional del Trabajo y desde convenciones como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a mirar cuáles son las características de un estado de excepción en general y obviamente los elementos clave del decreto legislativo 417-2020, que, como ya dije, es el que determina precisamente, el que trae la declaración de emergencia social y cultural. Es el de anotar que antes del decreto ya se había realizado a través de la resolución 385, perdón, del decreto 385, por parte del Ministerio de Salud, una declaración de emergencia sanitaria. Pero es el decreto ley 417-2020, que lo están apreciando ahí, el que determina el estado de emergencia, y de él se han desprendido la mayoría no, todos los decretos legislativos, las resoluciones, algunas circulares orientadoras, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Trabajo, como del Ministerio del Interior y otros, que se desprenden, reitero, del decreto madre 417-2020, y en especial el decreto ley legislativo 457-2020, que decreta el aislamiento preventivo y que, como ustedes saben, en estos días, ayer o antier, el Estado, el gobierno, decidió prorrogarlo hasta el 11 de mayo, manteniendo las excepciones, las 34 excepciones que traía, y permitiendo que sectores como la parte de construcción y la parte de manufactura o manufacturero podría entrar en él con unas condiciones que vamos a ver más adelante. Como reflexiones generales, no para que no las voy a determinar aquí, no voy a entrar en ellas, pero que van a ser orientadoras o transversalizadoras de toda la exposición, para que los participantes, una vez terminemos, reflexionen sobre ellas, hagan un análisis ya personal. Reitero, van a transversalizar todo la presentación, pero no vamos a hablar directamente de ellas, pero obviamente vamos a dar los elementos para que cada uno de ustedes, participantes, puedan analizarlas ya cada uno en su casa. Una reflexión transversalizadora que vamos a tener es precisamente qué reflexiones con relación al derecho fundamental a la salud se pueden considerar en la actual contingencia sanitaria. Y cuando decimos reflexiones, también como parte de esta charla, es qué aprendizajes podemos tener de estos momentos de contingencia sanitaria. Una pregunta grande es si el Estado ha afrontado la emergencia social, económica y ecológica desde un enfoque de derechos humanos. Reitero, ahora vamos a mirar cuál es el concepto de enfoque de derechos humanos, que en algo es diferente al concepto de derecho fundamental a la salud, pero obviamente se complementan. ¿Qué retos ha tenido que afrontar la salud pública y el sistema general de seguridad social en la contingencia del COVID-19? Y una de las reflexiones que vamos a hacer al final es precisamente la gran diferenciación entre salud pública o salud colectiva o con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la Ley 100 del 93, reglamentado por decretos como el 806 del 98, y por decretos hoy más nuevos, como el decreto 2353 de 2015, el decreto compilador 780 de 2016, uno muy nuevo que había salido precisamente casi un mes antes de entrar en la crisis que estábamos, que era el 064 de 2020, y lógicamente un sistema, reitero, creado por la ley 100 del 93, basado en leyes tales como la 1122 de 2007, que lo modificó, y la 1438 de 2011. Lógicamente, hablando de salud pública como un derecho mucho más grande que el propio sistema, y todos basados hoy
no solamente en el bloque de constitucionalidad, en nuestra Constitución, sino en una ley que ahora vamos a mirar los aspectos generales, que es la ley 1751-2015, que es la ley estatutaria por la cual se reconoció finalmente en Colombia a la salud como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable en lo individual y lo colectivo. Otra reflexión general que los invito a realizar es cuáles son esos aprendizajes plenamente derivados de la actual situación y si esos aprendizajes pueden ser traspolados o transferidos a tiempos de normalidad, entre comillas, o sea, un escenario post-pandemia, se pueden ser transferidos al derecho fundamental a la salud, a sus propios conceptos, al sector salud como tal y obviamente al sistema general de seguridad social en salud. Y una pregunta muy importante que no hemos hecho como reflexión es qué reforma o transformación se podría hacer al sistema general de seguridad social en salud colombiano con base en la actual experiencia del COVID-19 y la actual experiencia de la emergencia en la cual estamos como país. Es de anotar, antes de seguir, que como pandemia, lógicamente, muchos países que afrontan la epidemia tienen o han tomado medidas, casi todos, de emergencia parecida a la de nosotros, tal vez con otros nombres de emergencia social, y que la mayoría han tenido que recurrir previamente a regulaciones normativas de sección diferentes a las normales de cada país y que muy parecido a nuestra Colombia, nuestra nación, esos países han tenido que recurrir a principialística del bloque, pero también han tenido escenarios de aprendizaje, escenarios complicados porque han visto que es posible que un decreto de un día a otro nos cambie todos los escenarios o como estamos esperando salir de pronto a un aislamiento o salir del aislamiento a un proceso inteligente de contingencia de la epidemia. Hoy estamos otra vez hasta el 11 con un aislamiento preventivo obligatorio, pero también es para decirles que muchas de las decisiones que ha tomado Colombia también han sido tomadas por otros países. Y está hablando precisamente en algunos seminarios internacionales que hemos tenido de países de nuestra región latinoamericana, como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, parte de Centroamérica como Nicaragua, Honduras, Costa Rica y México, y algunos países inclusive de iberoamericanos como el continente europeo, como España, Portugal, entre otros. Es para contarles de entrada pues que estas reflexiones y aprendizajes no solamente son para Colombia, sino que es una reflexión tan mundial como es la pandemia que en estos días estamos padeciendo. Entonces voy a empezar con el primer concepto, que es una aproximación al concepto de bloque de constitucionalidad en salud. Repito, los conceptos que vamos a ver no es una clase de bloque de constitucionalidad, sino que son unos conceptos que luego necesitaremos para las reflexiones finales. Entonces, ustedes saben, y estoy mostrando entonces una pirámide en términos de jerarquía normativa del sistema de fuentes de derecho, en donde hoy en día podemos decir sin lugar a dudas que en ese sistema de fuentes de derecho está en la pirámide, está en la cúspide los principios y principios tan básicos como la dignidad humana, como un principio que hemos denominado, se ha denominado desde el bloque el pro homine, que es en favor, la decisión en favor y la normativa en favor de las personas, y que ese bloque de constitucionalidad finalmente es la suma o la integración de, obviamente, nuestra constitución política y, lógicamente, de los tratados, convenios, declaraciones internacionales que se refieran o que tengan como un denominador, lógicamente, los derechos humanos o los derechos inherentes de la persona humana, y que las decisiones, tanto en tiempos normales como en tiempos de excepción como el que estamos hoy, eh, el punto clave es que estamos en un estado, nosotros, un estado social de derecho, en donde debe primar cualquier norma que se tome, tanto a manera general como de las entidades locales, regionales, en cuanto a alcaldes, gobernadores, obviamente consejos municipales y otros estamentos como la asamblea,
tienen que tomar toda su normativa, finalmente no es solamente pensando en el municipio, sino que tienen que pensar en los principios del bloque de constitucionalidad. Normalmente en salud, hoy yo les decía, existe una ley que hace parte del bloque inclusive, o sea, de ese conjunto normativo y declarativo que, que es la ley estatutaria, la ley 1751 de 2015, que tiene unas condiciones específicas. Pero reitero, en lo que ustedes están viendo de los principios más la ley estatutaria, más otras estatutarias y obviamente la ley 137 del 94, que es la ley estatutaria que determina cómo son los mecanismos, perdón, los estados de excepción en Colombia, se deben tener en cuenta, reitero, para cualquier decisión que tome tanto las localidades como obviamente el Estado. Eh, Obviamente cuando se toma el estado de, se decreta el estado de emergencia social, económica y ecológica, es porque en uno de los momentos de valoración que hace nuestro Estado, nuestro gobierno, al emitir esa normativa que es de sección, que no es la que viene del Congreso, que es directamente la potestad que se le da al gobierno para hacerlo, considera que muchos aspectos de leyes ordinarias, como las que le comenté ahora, en términos de la ley 100 del 93, la ley 1122, 2007, la 1438, 2011, y otras leyes y decretos reglamentarios de tiempo de normalidad no son efectivos en su totalidad para enfrentar una pandemia como la que estamos afrontando. Por eso es que sale lógicamente la declaración y también hay otras leyes que quiero mencionar que ordinariamente también se consideran que no son capaces de afrontar todo el tema, aunque no se derogan obviamente, o se modifican como acabamos de hacerlo con la ley 1562 de 2012 referente al sistema general de riesgos laborales y que se modifica al determinar, por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud y personas administrativas que trabajen directamente en la línea del COVID-19, por ejemplo, acabamos de decretar como país que esa enfermedad es una enfermedad considerada como una enfermedad laboral directa, o sea, no hay que hacerle ningún tipo de conexión o nexo de causalidad como se hace normalmente en términos normales con este tipo de enfermedades. Eso es un cambio importante, pero también obviamente estas normativas en general nos han cambiado, no, nos ha hecho interpretar diferente el Código Sustantivo del Trabajo, también decretos compilatorios como el 1072 en general en laboral, pero también en pensiones, estas normas especiales como las que ustedes noticias que tuvimos en estos días, pueden haber modificado, por ejemplo, la posibilidad de aportar sobre un 3% el ingreso base de cotización si la persona o la entidad no tiene la posibilidad de hacerlo. De todas maneras, todas las decisiones han sido muy discutidas, no han sido pacíficas. De hecho, estamos frente a un tema muy novedoso, como les decía ahora, para el mundo y para Colombia, y que hay que afrontarlas con unas miradas, diría yo, no tanto de normativa específica, sino realmente otra vez desde los principios y lo desde el bloque. Lógicamente los alcaldes, gobernadores, los consejos municipales, asambleas departamentales y otra autoridad han expedido actos administrativos como resoluciones, muchas de ellas ya conocidas por Colombia, pero también otras que han sido a nivel más de orientadoras, si uno quiere entender que las circulares no son actos administrativos, pero vinculantes y otras personas en la discusión que existe en Colombia considera que realmente son actos administrativos. De todas maneras, hay circulares tan importantes como la circular 021, 022, referentes previamente a la actuación de los empleadores y de los trabajadores en general. Y hay otras fuentes que tenemos. Entonces, en ese sentido, quiero, mm, para referenciar muy rápidamente, que el bloque de constitucionalidad nuestro en Colombia está basado, por si alguien quiere mirar luego en la Constitución o ahondar el tema, está basado en el artículo 9 de la Constitución, en el artículo del 44 de los niños, niñas y adolescentes, en el 53, que son los principios mínimos fundamentales, el 9 se refiere a las relaciones internacionales colombianas, el 93-94
que nos trae precisamente el bloque en sentido estricto y en sentido amplio, y el 214.2 que nos dice que en estados de excepción, por ejemplo, no se pueden limitar derechos fundamentales. Esta es una gran conclusión de la conferencia. No se pueden limitar derechos fundamentales en estados de excepción, porque hemos tenido casos, y los cuento de una vez, uno por lo menos extremo, en donde no se atiende a una persona porque prima la atención a las personas del COVID, pero esta persona va a su casa y muere porque realmente tenía una urgencia, por ejemplo. Entonces, esa es una forma de limitar un derecho fundamental en un estado de excepción, pero también lo puede ser cuando un municipio, como hemos tenido algún municipio en Antioquia, que decide ponerle un horario o inclusive cerrar una farmacia o una IPS. Es formas de violentar en un estado de excepción un derecho fundamental, pero también nos podríamos referir, lógicamente, no es el tema hoy, pero también a los derechos laborales o algún otro tipo de derechos a la luz de algunos decretos que creemos pueden ser o tener vicios de inconstitucionalidad previamente por atacar estos principios. En el bloque de constitucionalidad, entonces, en términos de derecho fundamental a la salud, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Universal Emergente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los perros que oyen son los perros adoptados que les dio por ladrar. Eh, Tenemos entonces en el Pacto Internacional hoy muy importante dos principios que se aplican también al bloque o a los momentos de sección, que son el principio de progresividad, y es decir, que ahora en momentos de sección el país tiene que ir mejorando o ampliando los derechos, y de no regresión o reversibilidad, a no ser que sea absolutamente necesario, como lo vamos a ver a la luz de la Ley 137 del 94. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que traen conceptos muy importantes para la protección del derecho fundamental a la salud en tiempos de emergencia. Otros relacionados con la salud y que son muy importantes en estos momentos de pandemia y emergencia son previamente la llamada declaración de Almaty o Almaty, y sobre todo con una estrategia que se tiene en tiempos normales, pero que ahora lo estamos viendo en tiempos de la pandemia en forma muy importante, materializada, que es la APS renovada, que significa atención primaria en salud, y que es realmente basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que básicamente es lo que hoy el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y los organismos, obviamente el gobierno central y los organismos locales se están tratando de realizar. Tenemos una declaración de derechos humanos sobre bioética, la de Doha, que es basada previamente en los medicamentos, y muy importante hoy en día, obviamente, para acceder a medicamentos tanto generales como específicos, aunque la vacuna pues sabemos que todavía no ha salido la del COVID, pero para otros medicamentos que sean necesarios. Y una declaración importantísima en estos tiempos, que es la Declaración de Lisboa, que nos reitera los derechos, pero también los deberes de los pacientes, de las personas. Y entre los deberes, como nos dice la Constitución, luego que vamos a ver, un gran deber es la solidaridad, y la solidaridad entendida también con la responsabilidad social que debemos tener como personas ante nosotros mismos, obviamente ante la familia y la sociedad. Y estoy hablando de algo que el gobierno ha insistido mucho, y los decretos legislativos, que son previamente el distanciamiento social y todas esas medidas. Y uno muy importante, mucho, que es ratificado por la ley 516, que es el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, del cual voy a destacar dos artículos, y uno de ellos es previamente el artículo primero, que nos dice que la seguridad social y la salud son derechos inalienables del ser humano. Eso significa, para reiterar, que un estado de emergencia social no puede desconocer esta intangibilidad de los derechos y no los puede limitar en estados de excepción. Por eso es tan complicado para un gobierno, también muy complicado para la sociedad, cuando hay que emitir o decretar estados de emergencia en donde de alguna forma hay que limitar, o más bien hay que suspender algunas cosas, como por ejemplo la locomoción libre en estos momentos a través del aislamiento, por ejemplo.
Otro artículo que quiero reiterar del Código Americano es un punto segundo del artículo primero, y es que el derecho fundamental a la seguridad y la salud son entendidas como bienestar de la población y como factor de integración. Pero quiero reiterar esto de bienestar porque es previamente para decir que todo lo que une un decreto de emergencia social a la luz del decreto 417 debe estar encaminado finalmente a buscar este bienestar, a restaurar este bienestar en términos de salud y en términos de sociedad en general. Y que si alguna norma aparece en los decretos de emergencia social camuflados con un objetivo diferente a este, puede ser declarado inconstitucional. Y les pongo un ejemplo que no es pacífico, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con ello. De hecho, apenas lo estamos estudiando, y es la decisión que se tomó en un decreto legislativo, que es la de trasladar las personas del RAIS en el retiro programado de una pensión mínima trasladado a prima media, y nos parece a algunos que eso fue una reforma pensional, como decimos los paisas, disimulada, y que no tenía unidad de materia con esto, pero reitero, no es una posición mayoritaria. De todas maneras hay pensamientos y reflexiones diferentes que dicen que sí es constitucional, pero era por colocar un ejemplo de ese objetivo último, que es tener una reglamentación del tipo que tenemos en este momento. Eh, También hace parte de hoy en día del bloque de constitucionalidad, obviamente, todos estos elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero para nuestra charla, muy importante, el 3, que habla de salud y bienestar en los términos que estamos hablando. Pero si decimos que la salud hoy es un concepto integral, integrador, es decir, tiene que ver con otros derechos, con otros deberes, con otras libertades, no solamente con la parte física, sino también hoy pues lo estamos viendo con la parte mental, con la parte de salud social, familiar. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí hace parte de la seguridad social, o en especial de la salud, como ese derecho, y también se debe proteger en momentos de sección. Voy a entrar a la Constitución, aquí voy a hacer para un poquito más rápido, pero quiero referirme a la Constitución para que, reitero, en las reflexiones finales tengamos en cuenta que el preámbulo, que es vinculante, nos habla de la vida, y de una vida hoy no cualquiera, sino una vida digna, y que también debe asegurarse un orden político, económico y social justo. Aquí quiero decir algo, es que lo justo en términos de igualdad, que la tenemos también aquí en el preámbulo, nos referimos no solo a la igualdad entre esas normas que se emiten, o ante las normas que se han emitido en tiempos normales, sino que realmente esas normas traten de llegar a las poblaciones en forma material y real, fáctica, de verdad, diríamos nosotros, a las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, por eso está complicado, por ejemplo, un aislamiento preventivo obligatorio para poblaciones, como estamos viendo en televisión, en las noticias, que no tienen con qué comer, o no tienen con qué pagar sus servicios, o no tienen esas condiciones que en salud se llaman determinantes sociales estructurales, y que se ven abocadas, a veces por necesidad, otras veces por irresponsabilidad, a salir. Pero entonces, este orden económico justo también se refiere a que no solamente debemos proteger, por ejemplo, en el caso del derecho al trabajo al trabajador, sino también, como se debe hacer y como algunos decretos lo buscan, proteger al empleador, a esos empleadores pequeños, a las MIPYMES, al empleador que es una sola persona, que está viendo abocado a tener que cerrar su empresa, y que seguramente en tiempos de pospandemia se van a ver abocados a seguir cerrados, o a demandas o algún tipo de acciones, pero previamente porque el Estado nos está mostrando unas reflexiones que voy a hacer al final, que nuestro Estado es un Estado débil en cuanto a estructura de ese tipo, y que uno de los aprendizajes es previamente hacer que el Estado se vuelva fuerte, no solamente para momentos de sección, sino para momentos normales. Les recuerdo el artículo primero de la Constitución, que nos habla de un Estado social fundado en dignidad humana, y ahí reitero que la dignidad humana debe prevalecer en estados de excepción, y que nuestros gobernantes, pero también nosotros, debemos buscar es que eso se cumpla y se efectivice en estos momentos. No solamente sea un concepto vacío, no solamente sea un principio, un valor, sino que también se llene de dignidad en cuanto podamos, cuanto el Estado, como Estado, que además somos todos, podamos llegar
a esas personas. El artículo 2, que nos habla, entre otras, de los bienes esenciales del Estado, el Estado como en teoría, y así debería ser, como un medio para lograr la eficacia social de las normas. Y reitero, en normas de sección, esto es muy importante porque las normas deben mantener y buscar esa eficacia social en términos de principios, ni siquiera de normas. El 4 que nos dice que la Constitución, junto hoy diría yo con el bloque, es norma de normas y que hay principios como la vida, como la dignidad, que no se pueden dejar a un lado en estos tiempos de excepción, que hay unos derechos inalienables o intangibles que, reitero, la conclusión grande es que no se pueden limitar en estados de excepción, y que tenemos, este punto es muy importante, ¿no? En la igualdad real que estamos hablando, cuando el artículo 7 no habla de diversidad étnica y cultural, estamos viendo cómo hay poblaciones raizales, palenqueras, afrodescendientes, ron y otras que algunos decretos reglamentarios legislativos no lo están teniendo en cuenta, aunque ya en algunas normas estamos viendo cómo se están dando instrucciones específicas previamente porque los principios y las cosmogonías son diversas en nuestro país. Caso, por ejemplo, lo vimos en televisión, los pensamientos que tienen los guayú y las poblaciones de La Guajira sobre el propio COVID-19. Todo eso lo debe tener en cuenta un Estado en términos de diversidad étnica y cultural y en el respeto a la diversidad. Pero reitero, el de respeto a la vida, como una vida del artículo, lo trae el artículo 11, con respeto a la vida digna y con calidad, que nos dice la Constitución y nos dice la sentencia T395 de la Corte Constitucional, que al hombre y a la mujer no se le debe una vida cualquiera, como la vida que nos está visibilizando hoy la pandemia, de esas personas que no tienen ni siquiera un techo, y que no es una vida cualquiera en esos términos biológicos, sino una vida que debe ser saludable y de calidad y dignidad. El derecho 12, que nos dice que se debe respetar la integridad personal en un concepto amplio y que eso se debe articular con el 13, y reitero hay varias veces que el 13 nos habla no solamente de una igualdad material o fáctica, material, o sea, todos somos iguales ante las normas hoy, tanto de las normas en tiempo de normalidad como la de decretos legislativos, sino que hay personas en estado de manifiesta vulnerabilidad y que el artículo 13, a la luz del bloque de constitucionalidad, nos dice efectivamente que hay que llegar a las poblaciones vulnerables no con caridad, no es con limosna, es como yo siento que se está haciendo en el país y eso lo tengo como aprendizaje importante, siento que es a través de una solidaridad basada en la humanidad, basada en el derecho, basada en el enfoque de derechos, y eso está muy bien. Nos habla entonces el artículo 44 de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y esos siguen siendo personas de especial protección, obviamente, y así debe ser. Tenemos artículos, bueno, aquí paro antes de seguir en una frase que me gusta mucho leerla en estos tiempos, decía la Madre Teresa de Calcuta: voy a pasar por esta vida una sola vez, y cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer algún humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Y esto obviamente es hablando de solidaridad, pero también hablando de respeto por la dignidad del otro. Y me refiero a un caso específico en este momento, que son los profesionales de la salud, en donde somos un país, a veces un país muy contradictorio, que en la noche aplaudimos a los médicos, pero en el día hay algunas personas o algunas comunidades, como hemos visto en Antioquia, y que en el día los obligan a salir de su casa, a vivir en otras partes, los tratan mal, los han atacado. Y entonces uno entiende previamente si vamos a hablar de dignidad humana, cómo tratamos previamente a los que aplaudimos, que nos están tratando de salvar y que están en esas primeras líneas, y los tratamos realmente en esos términos, digo, como sociedad, no toda obviamente, porque muchos creemos en que es al revés, que debemos respetarlos, y que debemos respetarlos no solo con el aplauso, sino también con que el país, como aprendizaje también, entienda que los profesionales de la salud deben tener condiciones dignas de trabajo, de prestaciones sociales, de salario,
de protección, de todo lo que son protocolos de bioseguridad, de no tener contratos como algunos hemos visto en el país, no solamente hoy, sino antes, contratos de prestación de servicios con unos honorarios absolutamente bajos, y obviamente les han dicho que como son contratistas, entonces ellos mismos tienen que proporcionar sus elementos de bioseguridad. Eso es increíble que nos pase en un país de Estado social, pero claro, pasa, y son de los aprendizajes que deberíamos tener para un futuro. El 48, que nos habla del derecho inalienable a la seguridad social, reitero, como bienestar. Otro que es nuestro tema, el 49, el derecho a la salud, hoy entendido con elementos esenciales para que se pueda efectivizar, y que en tiempos de pandemia y en tiempos normales deberíamos tener muy en cuenta como país. 4 elementos esenciales que los trae también la ley estatutaria hoy en día, porque esos elementos normalmente son del bloque de constitucionalidad, y tenemos elementos como disponibilidad de recursos, realmente, recursos, digo, en tiempos de dinero, recursos, obviamente, infraestructura, recursos en disponibilidad, no como recursos, sino como disponibilidad de personal, profesionales de la salud, y en general de todo eso que estamos viendo y nos está visibilizando la pandemia, no solamente en Colombia, sino en mucha parte del mundo, que somos países no preparados en términos de disponibilidad, ni en tiempos normales ni ahora. Obviamente que haya acceso real, material, físico, económico hacia la salud y hacia la atención en salud, hacia el servicio público esencial de la salud. Que haya aceptabilidad en los términos que hablamos ahora. Esto significa que tengamos en cuenta las poblaciones que tienen cosmogonías diferentes, como los que decía ahora, y que los decretos que sean expedidos busquen, como en tiempos normales también lo deberían hacer, la calidad, la oportunidad, la eficiencia, la continuidad, y lo que yo le agrego a esto, que es el elemento del amor, el elemento de la calidez en la atención. Dos principios que decía de comienzo, bien importantes en pandemia, pero también muy importantes en términos normales. El principio pro homine, que he visto que algunos decretos legislativos lo traen, que es el pro homine, es que todo lo que está pasando debe buscar finalmente la favorabilidad de la persona y la sociedad, y la búsqueda, como dijimos ahora, de la dignidad humana real. Deberes también existen en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, como es un deber importante que quiero resaltar, y ya lo he dicho, el de solidaridad, no solamente solidaridad económica, sino solidaridad hacia el otro, y eso Colombia es muy bueno, y eso quiero resaltarlo. Normalmente Colombia siempre muestra como país una especial solidaridad en tiempos difíciles comunitarios, a veces no solidaridad en tiempos normales, en tiempos con las personas ya individualmente tenidas en cuenta, pero también el respeto, y reitero, por la dignidad humana en todos los sentidos. Vamos a entrar entonces a un segundo bloque de derecho fundamental a la salud, y aquí quiero solamente reiterar que tenemos una ley estatutaria, que es la ley 1751/2015, y que todos los decretos legislativos deben apuntar hacia ella. Nos dolió mucho, y le escribimos al señor ministro y al señor presidente en su momento, como en algunos decretos reglamentarios, sobre todo, inclusive en el mismo decreto que el 417, y otros que decía que la salud era un derecho fundamental por conexidad con otros, y para los estudiantes de Derecho y para la comunidad en general, queremos resaltar y reiterar que la estatutaria de hace mucho tiempo nos dijo que la salud es un derecho fundamental, directo, autónomo, tanto en lo individual y en lo colectivo, y que una expresión, como le decíamos al señor presidente y al señor ministro en el escrito, una expresión de conexidad nos devuelve 20 años atrás, y no coloca en momentos de emergencia, previamente en salud, en calamidad por la pandemia, no coloca el estatus que debe tener este derecho, por lo menos a nivel normativo. Y entonces, importante, quiero resaltar que la ley estatutaria dice que en tiempos de normalidad y de pandemia, o de estados de excepción más bien, debe continuar la obligación de respeto, de protección y de goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Por eso es tan importante todas las normas que han estado emitiéndose y que siempre deben ir en ese favor. Como les decía ahora, tanto en la Constitución como en los decretos de emergencia social, pero en la ley estatutaria nos habla de unos sujetos de especial protección,
que deben seguir siendo de especial protección, como los niños, niñas, adolescentes, mujeres en embarazo, personas en situación de discapacidad, etcétera. Por eso en laboral le hemos dicho al país que personas que están en situación de discapacidad y que están en situaciones de fuero de estabilidad laboral reforzada se debe mantener, y que el COVID no es una justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, y menos en estos tiempos. Puede ser una fuerza mayor para otros, que también es muy discutido, una fuerza mayor para tomar otras decisiones, pero que no es justa causa, y casi todos los países del mundo han tomado como decisión de normativa expresa que no es una justa causa para determinar los derechos de trabajo. Son deberes, obviamente, un deber importante hoy, que miren, viene de la estatutaria, pero también desde normas ordinarias, y hoy también en normas de sección que dice propender por el autocuidado. Por eso se reitera, ha reiterado el ministro, 1000 veces el lavado de las manos, 1000 veces los elementos de bioseguridad, y le ha dicho a las ARLs, es necesario que usted se apersone de eso cuando en los casos de unos dineros que le dieron especialmente para proteger a las personas profesionales de salud y otros que están en la primera línea de COVID, pero también le ha dicho a los empleadores, recuerde que usted tiene el deber, usted es el principal responsable ante sus trabajadores de la protección en términos de riesgos laborales, pero también a las personas. Y hoy nos han dicho, y lo dijeron antes con las personas que siguieron trabajando en ganadería, que siguieron trabajando en agricultura, hoy con los nuevos de construcción, manufacturas, y recuerde que usted también se debe autocuidar, usted trabajador que va a empezar a hacerlo. Y obviamente el término, reitero, de la responsabilidad solidaria. Esta sentencia, que es la C313 de 2014, es la que declaró exequible la ley estatutaria, por lo tanto el término que ya desde antes la consideramos como fundamental, pero que es importante que en la sentencia lo haya reiterado y haya declarado constitucional la ley. Voy a la parte de enfoque de derechos. Y en el enfoque de derechos es para decirles a todos nuestros participantes que hoy hemos trascendido también la teoría del derecho como tal de norma, aún en momentos de emergencia, hacia un enfoque de derechos. Y ese enfoque de derechos es un principio, miren, ético, es moral, que nos dice que la salud es fundamental y que todos somos derechos y tenemos deberes como personas que somos, y que se elimina, y reitero esto, se elimina tanto en momentos normales como en momentos de creación, la dimensión de caridad, porque esto realmente es un principio ético, pero también un derecho fundamental en términos de norma o de principio. La Declaración Universal de Derechos Humanos, perdón, ¿sí? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, si alguien quiere leer, ha emitido una resolución muy importante, que es la resolución 1 de 2020, y habla de pandemia de derechos humanos en las Américas. Pero lo que quiero resaltar de ahí, no voy a leer todo esto, solo quiero resaltar que ella reitera que debe tomarse todas las medidas internacionales y nacionales desde un enfoque de derechos, y que no se pueden limitar en estados de excepción, obviamente, derechos fundamentales o derechos económicos de los trabajadores, o derechos en términos del artículo 53 de nuestra propia Constitución, y que debe haber una cooperación internacional. Pero también el Observatorio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su segunda edición, muy nuevo este informe, es muy de la semana pasada quizás, trae unas estimaciones en el mundo de lo que ha sido en el derecho laboral la pandemia, y por decirles un dato, dice que más o menos en forma estimada 1.250 millones de personas han quedado sin trabajo en el mundo, y obviamente muchas empresas, microempresas, han tenido que verse abocadas a cerrar o a suspender, y es para reiterar que son los estados, pero también la parte internacional, los que tienen en estos momentos que apoyar decididamente a empresarios, trabajadores y a las personas, realmente para evitar esta crisis, que sea una crisis mayor dentro de la crisis de la epidemia. Entonces nos dice que las normas internacionales deben estar abocados hacia ellas, que debe haber una protección en salud y en apoyo económico, como estamos diciendo, entre otras medidas. Y nos trae unos pilares que deben actuar, nos dicen a todos los países, que tanto en forma económica como salud y trabajo,
y vivienda, etcétera. Se debe estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, proteger a los trabajadores y que haya un diálogo social. Y en esta parte le hemos dicho al Estado, y lo reiteramos en esta conferencia, quizás al emitir los decretos de emergencia en términos de, por ejemplo, en lo laboral o en salud, inclusive, ha faltado el diálogo social con los sindicatos, con los dirigentes, inclusive con las mismas empresas y con las mismas universidades, por ejemplo. Hubiera sido muy importante también hablar con las universidades para tomar decisiones. Pero bueno, son aprendizajes, como les digo, y que todo eso nos lleva, según la sentencia C520 de 2017 y la 7193 de 2016, a reafirmar que los derechos son fundamentales, autónomos, interdependientes e indivisibles y máximo en momentos de esta emergencia buscando la dignidad humana. Es decir, cualquier decisión tomada en términos de salud debe ser tomada reiterando que la salud es un derecho fundamental, pero también es integral, integradora. Y de estas garantías que deben tener estos derechos, voy a resaltar el que estoy mostrando aquí, que es precisamente que no se pueden suspender en estados de excepción, reitero, tanto por el bloque como por la norma interna. Y es para decir de nuevo que hemos tenido ejemplos en el país, ejemplos muy raros, muy extraños, donde buscando el bienestar de la salud se ha suspendido realmente ese derecho fundamental. Tuvimos el caso de un borrador o una propuesta que nos llegó como ejemplo muy extraña, en donde un alcalde decía o proponía que si alguien no se cuidaba, y hay que cuidarse, no es que estoy de acuerdo, no es que esté de acuerdo en que no se cuide, al revés, nos debemos cuidar, pero el alcalde decía que si no se cuida y era contaminado con el COVID, entonces renunciaba a ser atendido, que eso era una renuncia a ser atendido, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos. Lógicamente, el derecho es irrenunciable. Puede que tenga otro tipo de sanción económica o social, pero una actitud no puede implicar que se renuncie a un derecho fundamental porque no se puede suspender en estados de excepción. Reitero, no es que esté diciendo que uno lo debe hacer, que debe descuidarse o descuidar a la familia o descuidar a la sociedad, sino que eso no implica mi renuncia al derecho fundamental a la salud. Para ir cerrando ya la parte general y dejar por el tiempo unas consideraciones, tengamos en cuenta que las características de un estado de excepción están fundamentadas en, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos del Hombre y el PIDES, que reiteramos muchas veces aquí, que nos dicen que no pueden haber eliminación o suspensión de derechos fundamentales. Y lo acabamos de ver hoy, todos los derechos son fundamentales. Que el artículo 100, que esta epidemia, perdón, esta declaratoria de emergencia social, económica y ecológica está basado principalmente en el artículo 215, porque hay otros artículos de la Constitución que nos trae otro tipo de estados de excepción, pero esta en la que estamos está basado en el 215 y lógicamente en las estipulaciones de esta ley que es estatutaria, la ley 137 del 94, que si pueden leer los estudiantes de Derecho o que les guste el tema en general, las sentencias C-135 y C-136 de 2009, que especifican estos elementos para decretar una emergencia social, económica, cultural y ecológica, y una sentencia muy nueva, términos pues de tiempo, que es la 252 de 2010, que fue precisamente una sentencia que declaró inconstitucional otro estado de emergencia social en salud en el 2009 y que ese estado de emergencia social demostró que no cumplía todos los elementos que estamos mostrando aquí o estamos detallando y fue declarada inconstitucional, pero reitero, ¿cuáles son esos elementos? ¿Y cuáles son los elementos? Realmente son una declaratoria de emergencia social, económica y ecológica con la que tenemos de cumplir unos elementos materiales y unos aspectos formales. Entre los materiales, y aquí quiero, en mi juicio personal, quiero decir que el 417 lo trae muy bien consagrado, como lo vamos a ver enseguida, y fue que se refirió a, obviamente, a la pandemia como un elemento material declarado así en el mundo, unos elementos materiales como que Colombia ya había declarado la emergencia sanitaria en Colombia, y unos aspectos formales que son los que se deben cumplir, por ejemplo, de que los hechos sean sobrevinientes, extraordinarios y de grave calamidad pública. Son obviamente aspectos que nadie podríamos discutir y que algo importante que también tuvo en cuenta o se tiene en cuenta para la aclaratoria es que sea un problema
coyuntural y no estructural. Lógicamente, la pandemia es un problema coyuntural también por ser mundial, pero también por las consecuencias que trae a nivel nacional. Los decretos previamente también, o los elementos dicen algo que hemos insistido, no se pueden limitar o prohibición expresa de mejorar, inclusive ni siquiera de suspender, sino de mejorar derechos de los trabajadores que son intangibles en cuanto son irrenunciables los derechos fundamentales, que los mecanismos que se tomen es porque las normas ordinarias en comienzo no pueden abordar una pandemia, una calamidad pública, y que todo lo que se tome debe tener un principio de necesidad, y es que debe buscar esa mejora de la salud y no otros aspectos como decíamos anteriormente. Los elementos claves del decreto legislativo 417, entonces tenemos los siguientes. Uno, el decreto determinó muy claramente, pienso yo, en general creo que es bien fundamentado desde el aspecto jurídico y material, y es que debe tener un aspecto fáctico. Y el aspecto fáctico, reitero, tomó la salud pública, no el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y no la salud pública, no la ley 100, sino la salud pública en términos de principios de bloque, la tomó previamente como una problemática tanto en los ámbitos nacionales e internacionales. Ya reitero, habíamos decretado en Colombia la emergencia sanitaria, y, realizó materialmente, mostró cómo en el ámbito nacional e internacional se habían producido, y más ahora, se han producido unos elementos de problemática económica en Colombia y en el mundo. Eso lo valoró y trajo una justificación muy interesante de por qué entonces habría que llegar a un declaratorio de estado de excepción. Tomó precisamente las medidas que es de hacer la declaratoria y unas decisiones importantes que luego han sido tomadas en los decretos legislativos, que quiero decir aquí que ha sido muchos, fueron muchos, muy profusos, una normatividad que ha sido increíblemente eh, complicada en algunos momentos, porque hay que leerla en 5 minutos, porque hay que tratar de entenderla, porque hay muchos entendimientos, porque hay momentos de la norma que son muy amplios o porosos, como podríamos decir, que podrían ser interpretados de una u otra forma, que estamos, y yo entiendo eso, estamos aprendiendo, estamos a cada país, reitero, no solamente Colombia se queja cuando hemos tenido los momentos de encuentros internacionales, cada país se queja de que ha sido muy profusa en todo cada país estos decretos, estas regulaciones, y que posiblemente no han sido tampoco capaces en algún momento de poder afrontar inclusive la pandemia. Y que como en Colombia, decíamos ayer en otra conferencia, de pronto la normativa del Código Sustantivo del Trabajo, que es normativa del 1945, lógicamente nunca pensaron en ese momento en una pandemia, se puede quedar corta ante los fenómenos estructurales y los fenómenos coyunturales de este momento. Con todo eso, bueno, o sea, hemos tomado decisiones como tan, mentira, que este es un meme, que dice, los cumpleaños de marzo, abril y mayo se suspenden, los afectados se mantendrán con la misma edad. Eso también para decir que Colombia, en términos de memes, ha adoptado en forma muy simpática, o hemos adoptado de forma muy simpática la emergencia, y que eso de pronto ayuda de alguna forma a lo de la salud mental y a no meternos de pronto en esas depresiones donde ya personas, por los estudios estadísticos que se han ido realizando y epidemiológicos, como problemática también de salud mental, han entrado en depresión y en cuadros muy complicados por el aislamiento. Pero bueno, entonces ya para terminar, voy a entrar a los puntos básicos de reflexión, ya con todo lo que he dicho, y voy a tocar puntos ya de reflexión y respeto, reitero, ojalá de aprendizajes hacia futuro. Y uno es, un primer punto de reflexión y de aprendizaje es el de solidaridad. Qué bueno que estos momentos que estamos viendo, y que lo estamos viendo de verdad, desde la humanidad, desde el sentimiento, no solamente desde la norma o desde las sugerencias, estos momentos de solidaridad, de pensar en el otro, de pensar en la sociedad, de pensar en el más vulnerable, de todo lo que se ha movido. Yo ayer pensaba cómo es posible que en estos momentos sí sea posible llegar a esas poblaciones vulnerables y en tiempos normales no hubiéramos podido.
Entonces, un gran reflexión es la solidaridad, no solamente económica, sino esa solidaridad como país que en casi todos los países se ha visto y en favor de, sobre todo, las personas vulnerables. Otro aprendizaje es que hemos retomado y nos han visibilizado y mostrado que la salud pública y la salud colectiva en estos tiempos son mucho más importantes que los sistemas de seguridad social y sobre todo de aquellos que están basados en, en, en el tributo, que están basados en el aporte, que están basados en aseguramiento y que están basados en principios de ánimo de lucro. Y que muchos países, no crean que solamente Colombia, muchos de los países como España, por ejemplo, y otros se han manifestado en el sentido de que no podemos seguir con esa división de un aseguramiento privado y una salud pública y un aseguramiento privado que ha sido más fuerte, parece ser, en términos normales, inclusive ahora parece ser más fuerte que la salud pública. Y que, y que hoy, ayer decía, por ejemplo, un gerente de una gran institución de salud, se quejaba como dineros que se les debían al sistema no están entrando al sistema de todos los actores, sino solamente algunas instituciones. Y previamente instituciones pagan deudas que debían, pero no se están yendo aquí a la salud pública en términos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en tiempos de COVID. También nos ha mostrado esos aprendizajes que tenemos que volver a los determinantes sociales estructurales, que no solamente tener de pronto el acceso al servicio sanitario, sino que es posible que una persona con COVID que se recupere o una persona normal en cualquier enfermedad que se recupere, vuelve a momentos tan dramáticos o a escenarios tan dramáticos donde no tenga agua, no tenga luz, no tenga con qué comer, su vivienda sea en un pantanero, allá no haya siquiera calles, es decir, donde hace que una persona que se recupere de algo sea realmente enviada a escenarios insalubres. Y a eso nos referimos de nuevo a la salud pública como un determinante importante de los países, debería ser un aprendizaje grande que tuviéramos como país y como región. Que ya lo dijimos, otro aprendizaje o otro momento de reflexión es reiterar para futuro y para escenarios de pandemia, pero desde ya, que la salud es integral, integradora, que tiene que ver con otras libertades, y que no es solamente que la persona no se nos muera porque no tiene que comer en un día o en un mes, sino que además tenga en un país que sea realmente y efectivamente social de derecho, no solamente en términos formales, sino materiales, en ese camino que tenemos que recorrer hacia allá, que esa persona tenga y la sociedad tenga estos elementos para cuando podamos hablar de salud, hablamos de salud integral. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido algo interesante y yo personalmente lo he notado, no voy a hablar de política porque no soy político, pero sí como ciudadano y he visto que en general hemos tenido un trabajo articulado que es el que queríamos haber tenido desde antes, intersectorial, y donde vemos que el Estado, que el gobierno nacional, pero también el gobierno local o los gobiernos locales han trabajado articularmente no solamente en términos de decisiones, sino en términos de oír a la comunidad también. Y eso es importante y yo diría una importante enseñanza para el futuro y para saber que un ministro de salud no solamente puede trabajar solo, sino que tiene que trabajar con Hacienda, tiene que trabajar con vivienda, tiene que trabajar con las supers, tiene que trabajar con otras direcciones, tiene que trabajar con deporte, como hemos visto que han trabajado conjuntamente, y eso ya creo que es un gran aprendizaje. Otros grandes aprendizajes son precisamente que el personal de la salud debe ser empoderado en términos de dignidad y de disponibilidad de recursos y ojalá, como lo vemos diciendo hace muchos años, no solamente ahora, a través de contratación laboral, no solamente contratistas con 1.200.000 pesos y fuera de eso tienen que entrar en el sistema a operar de una forma indigna, diría yo. Pero también hablo de que tengan todo el apoyo, no solamente en aplausos, como decía ahora, sino el país en términos realmente de apoyo, y las ARLs entiendan y el Estado también entienda que si son llamados a la luz del artículo 9 del decreto legislativo 538 y el 539,
sean llamados, es el Estado el que tiene que proporcionar esos elementos. Que estamos aprendiendo nuevas tecnologías, que de pronto, pienso yo, no reemplacen algunas otras, como en el caso de nosotros los docentes, la de la presencialidad, que no, a mí me parece importante, lógicamente, el contacto, pero que me ha parecido importante tratar de aprender y utilizarlas en estos tiempos, pero que seguramente serán importantes luego. Que los planes de desarrollo de tanto de la nación como los planes de desarrollo locales y regionales tendrán que aprender de lo que está pasando y tienen que aprender de los principios de Estado social, de los principios de bienestar y tratar, como ya ellos han dicho y muchos de hecho ya lo han entendido, para reformarlos, tratando de cerrar las brechas de inequidad entre las poblaciones, entre la sociedad, entre las personas, porque si no aprendemos eso y volvemos a un estado de post-pandemia normal o nos devolvemos, no habríamos aprendido nada del COVID-19. Medidas legislativas, que en las medidas legislativas tenemos que aprender, reitero, que las medidas legislativas, tanto que las que vengan como las que estamos teniendo en este momento, deben propender por la búsqueda de un Estado social en términos de protección de los derechos y que hay unos servicios esenciales que nunca se podrán cerrar y que, como ustedes vieron, en las 34 secciones se mantuvieron, pero que esos servicios públicos esenciales, como en especial, reitero, los servicios sanitarios, los servicios y otro tipo de servicios como la misma información a través de estos canales y información de todo tipo, son esenciales en momentos donde las personas necesitamos estar conectadas de alguna forma. Estoy hablando en general porque había mucho que decir de eso y ya creo que para cerrar debemos tener una propuesta global como país, no solamente de los diferentes estamentos económicos o sociales, sino que esto nos debería enseñar a sentarnos nuevamente, así como vemos que se sienta el gobierno, a sentarnos como actores, más allá de esos egos y esas discusiones egoístas, a hacer propuestas globales, no solamente por Colombia, sino por las regiones. Y yo creo que en ese sentido es que la OIT y la Organización Mundial de la Salud y todos estos organismos nos están diciendo que debemos llegar. Entonces ahí voy a cerrar ya para... hay unas referencias bibliográficas que, como ustedes ven, van en el sentido de todo lo que he explicado, que se pueden bajar de internet, obviamente, cada una de ellas, y desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta sentencias específicas en salud, como la T-760/2008, pero también hay todos los decretos legislativos que nos han llegado por todas las vías, pero que también la encuentran en las páginas de los ministerios, y que estas guías o declaraciones de la Organización Mundial de la Salud también se pueden bajar directamente de esas organizaciones. Ya para cerrar, porque sé que me pasé el tiempo, les agradezco mucho de verdad su participación, su paciencia, decirles como persona, no como abogado, no como persona, de que esto es un momento de solidaridad y que la deberíamos mantener, que son momentos de aprendizaje, pero también son momentos de responsabilidad. Y uno dice, hombre, me acaban de contar previamente esta mañana, antes de pensar esto, alguna persona que me llamó me acaba de contar cómo alguien que no respetó el aislamiento se fue hacia otro lado, no se contagió en esa parte, sino en el camino no supo que se había contagiado, contagia a su papá y su papá acaba de morir ayer. Entonces, complicadísimo, pues que además nosotros seamos los portadores, porque no estamos exentos de ello, pero en la medida de lo posible, mantener como conclusión, mantener previamente la protección como salud y derecho fundamental, tanto como deber y como derecho de nuestra salud en términos integrales. Y con eso le doy gracias de nuevo a la institución universitaria Marco Miguel Suárez, de la cual hice parte hace muchos años cuando aún no era institución universitaria. Me complace saber que hoy lo es, que tiene todas estas carreras, que tiene ese empuje y esa proyección, que vamos a hacer previamente con la universidad, con la institución, vamos a hacer un diplomado que ya pasamos el borrador, tanto en Derecho del Trabajo como en Derecho a la Seguridad Social,
en forma virtual. Están cordialmente invitados cuando los hayamos estructurado completamente y muchas bendiciones de salud a todos. Don Jaime, muchas gracias, doctor, por su participación en esta webinar. No sé si alguno de los estudiantes tenga o de las personas participantes tenga alguna duda eh, o pregunta que quiera que le amplíe el doctor. ¿Aló? Sí, lo estamos Ah, escuchando. sí, estoy en la conferencia, estoy todavía, voy a escuchar si alguien tiene alguna reflexión. Tal vez yo iría así en los mismos términos de la conferencia, si existe algún tipo de reflexión al respecto general, ya como usted como persona, como estudiante de la institución o en general como ciudadano. Tenemos 5 minuticos porque yo luego tengo otra conferencia y si alguien quiere aportarnos algo desde su reflexión personal. Ya te llamo. Eh, los estudiantes manifiestan muchos agradecimientos, muy completa la exposición del tema. Al parecer no tienen como Ah, muchas bueno, dudas. Creo muchas que gracias. quedó muy amplio el tema y nos pudo llevar por un camino muy práctico a la hora de la exposición y muy enriquecedor para todos. Elizabeth, Muchas a ti y gracias, a todos, muchas doctor Jaime. gracias, muchas bendiciones y De que nuevo, pasen bien, buen día. de nuevo, bienvenido a la institución. Muchas Nosotros sabemos gracias. que se ha vinculado a ella y esperamos que para el próximo diplomado nosotros lo podamos apoyar en lo que necesite y los estudiantes que gusten hagan parte de él. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenido Muchas siempre a la gracias. institución. Un feliz día. Muchas bendiciones. Hasta luego, feliz día.